¿Alguna vez has estado completamente solo en casa por la noche y has escuchado pasos en el piso de arriba? Ese momento donde tu corazón se detiene, donde cada músculo de tu cuerpo se tensa, donde tu mente racional lucha contra ese terror primitivo que te dice, hay alguien arriba. Ahora, imagínate que esos pasos no son tu imaginación. Imagínate que durante semanas, cada noche, escuchas a alguien caminando por tu ático, alguien que no debería estar ahí. Imagínate que tu criada renuncia, aterrorizada, jurando que tu casa está embrujada. Imagínate que te encuentras un periódico extraño en tu jardín que nadie recuerda haber comprado. Imagínate que descubres huellas en la nieve que llevan desde el bosque oscuro directamente hasta tu puerta. Esto no es el inicio de una película de terror. Esto realmente le pasó a la familia Gruber en marzo de 1922 en una granja remota de Baviera llamada Hinterkaifeck. Y lo que estaba escondido en su ático no era un fantasma, era algo infinitamente peor. Era alguien que los había estado observando, alguien que conocía cada rincón de su casa, alguien que los mataría a todos y después viviría entre sus cadáveres durante 3 días. Soy Isabel y esto es Crímenes Olvidados. Cada semana te traigo crímenes reales anteriores a 1950 que han sido olvidados por el tiempo, pero que nunca perdieron su poder para perturbarnos. Y hoy te voy a contar la historia de lo que muchos consideran el crimen más escalofriante e inexplicable de la historia alemana. Una masacre que dejó a los investigadores tan confundidos que el caso fue cerrado sin resolución y que hoy, más de 100 años después, sigue sin explicación. Para entender completamente esta historia, necesitas transportarte a la Alemania de 1922. El país estaba en ruinas después de la Primera Guerra Mundial. La inflación disparada había destruido los ahorros de millones de familias. El hambre era común en las ciudades. Pero en zonas rurales de Baviera algunos granjeros prósperos como Andreas Gruber habían logrado mantener cierta estabilidad. Tenían comida, ganado y lo más importante en esos tiempos, oro y dinero escondido en casa. La granja Hinterkaifeck estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, en una zona que hoy forma parte del municipio de Weihhofen. Su nombre significa literalmente detrás de Kaifeck, porque estaba ubicada aproximadamente a 1 milla al norte del pequeño poblado de Kaifeck, completamente aislada y rodeada por un bosque denso y oscuro. Era el tipo de lugar donde los vecinos más cercanos estaban lo suficientemente lejos para que nadie pudiera escuchar gritos de auxilio. El tipo de lugar perfecto para quien quisiera cometer un crimen sin testigos. La granja había sido construida alrededor de 1863. Era una propiedad sólida, próspera, con establos, graneros, una casa principal de 2 pisos y terrenos extensos. Los Gruber no eran simplemente granjeros comunes, eran una familia de cierto estatus en la comunidad local. Pero también era una familia con secretos muy oscuros. Andreas Gruber, de 63 años, era el patriarca de la familia. Los vecinos lo describían como un hombre reservado, trabajador, pero con un temperamento difícil. Era viudo de su primer matrimonio y se había casado en segundas nupcias con Cacilia, de 72 años. Su hija, Victoria Gabriel, de 35 años, había regresado a vivir a la granja familiar después de que su esposo, Karl Gabriel, fuera reportado como muerto en la Primera Guerra Mundial en 1914. Victoria era una mujer atractiva, pero marcada por la tragedia y por algo mucho peor. Verás, en 1915, 1 año después de la supuesta muerte de su esposo, Victoria dio a luz a un niño, Joseph. Oficialmente era el hijo póstumo de Karl Gabriel, pero todo el pueblo sabía la verdad horrible. En 1915, Andreas Gruber había sido llevado a juicio por incesto.
Los testimonios revelaron que había estado abusando sexualmente de su propia hija Victoria. Ambos fueron encontrados culpables y condenados por esta relación prohibida. El pequeño Joseph tenía apenas 2 años cuando ocurrieron los asesinatos. Era producto de esa relación incestuosa. Todo el mundo en los pueblos cercanos lo sabía, pero nadie hablaba abiertamente de ello. También vivía en la casa la otra hija de Victoria, Cacilia, de 7 años, cuya paternidad nunca fue cuestionada públicamente, aunque algunos rumores sugerían lo contrario. Esta dinámica familiar retorcida no era solo un secreto vergonzoso, era un motivo potencial para el asesinato, porque si Carl Gabriel realmente no había muerto en la guerra, si hubiera regresado para descubrir lo que había pasado con su esposa y su hogar, bueno, un hombre en esa situación podría ser capaz de cualquier cosa. Pero antes de llegar el horror de 1922, necesito contarte sobre los eventos inquietantes que comenzaron 6 meses antes. Eventos que, en retrospectiva, demuestran que el asesino había estado planeando y observando durante mucho tiempo. En septiembre de 1921, Kresek Rieger trabajaba como criada en Hinterkaifeck. Era una joven local conocida por ser práctica y poco dada a fantasías, pero algo en esa casa la estaba volviendo loca de terror. Noche tras noche, Kresnek escuchaba ruidos en el ático. No eran los sonidos normales de una casa que se asienta o de animales pequeños. Eran pasos humanos, pasos de alguien que caminaba deliberadamente de un lado a otro, como si estuviera inspeccionando. Una noche de septiembre, Kresnek no pudo soportarlo más. Bajó corriendo las escaleras con el rostro pálido de terror y encontró a Andreas en la cocina. «Señor Gruber», le dijo con la voz temblorosa, «hay alguien ahí arriba. Esta casa está maldita. No puedo quedarme ni una noche más». Andreas tuvo que tranquilizarla. «Son solo ratones, Kresnek, o la madera vieja. Estas casas hacen ruido». Pero Kresnek ya había decidido. Al día siguiente hizo sus maletas y se marchó, jurando que nunca regresaría a la granja, y mantuvo su palabra. Cuando la policía la interrogó después de los asesinatos, confirmó que los ruidos en el ático habían sido constantes y claramente no naturales. Los eventos extraños no terminaron con la partida de Kresnek. Durante los meses siguientes, Andreas comenzó a notar cosas fuera de lugar. En marzo de 1922 encontró un periódico de Múnich tirado en su propiedad. Andreas conocía todos los periódicos locales, pero este era diferente. Era un diario que él no había comprado, que el cartero confirmó no haber perdido y al que nadie en los pueblos cercanos tenía suscripción. ¿De dónde había salido? ¿Quién lo había dejado allí? ¿Y por qué? Pero lo más inquietante llegó apenas unos días antes de la masacre. Andreas salió una mañana temprano para alimentar a los animales y vio algo que le heló la sangre. Huellas en la nieve fresca, huellas de botas que no pertenecían a nadie de la familia. Las huellas llevaban desde el bosque a través de su propiedad directamente hasta una de las puertas laterales de la casa. Una puerta cuya cerradura había estado rota durante semanas. Andreas siguió las huellas, llevaban alrededor de toda la casa, como si alguien hubiera estado inspeccionándola, buscando puntos de entrega, estudiando la distribución. Esa noche, Andreas le contó a su familia lo que había descubierto, y esa misma noche todos escucharon las pisadas en el ático. Esta vez, Andreas decidió investigar, tomó una lámpara de aceite y subió al ático. Sus pasos resonaron en la escalera de madera mientras su familia esperaba abajo en silencio. Cuando bajó, su rostro estaba pálido. No hay nadie ahí arriba. Pero había algo en su voz que sugería que no estaba completamente convencido. Porque las tablas del suelo del ático estaban tibias,
como si alguien acabara de estar ahí, como si hubiera escapado justo antes de que Andrés llegara. A pesar de todos estos eventos perturbadores, la vida en Hinterkaifeck tenía que continuar. Necesitaban una nueva criada, especialmente con las tareas de primavera acercándose. El viernes 31 de marzo de 1922 llegó Maria Baumgartner, de 44 años. Era una mujer experimentada, viuda, que había trabajado en varias casas de la región. Su hermana la acompañó hasta la granja y se quedó para tomar el té y asegurarse de que María se sintiera cómoda en su nuevo trabajo. La hermana se marchó al atardecer, satisfecha de que María estuviera en buenas manos. Sería la última persona en ver con vida a Maria Baumgartner y toda la familia Gruber. María había trabajado en Hinterkaifeck exactamente 6 horas cuando comenzó la masacre. Lo que te voy a contar ahora fue reconstruido por los investigadores basándose en la evidencia forense, las posiciones de los cuerpos y los patrones de sangre encontrados en la escena. Entre las 6 y las 7 de la tarde del 31 de marzo, cuando la oscuridad comenzaba a cubrir la granja aislada, el asesino ejecutó su plan. Había estado esperando ese momento durante meses. Conocía perfectamente la rutina de la familia. Sabía exactamente dónde encontraría a cada persona. Sabía cuál era la manera más eficiente de atraerlos uno por uno. Primero fue Andreas. Probablemente el asesino le gritó desde el establo que algo andaba mal con los animales. Era una excusa perfecta. Andreas nunca ignoraría una emergencia con su ganado. Andreas entró en el establo desprevenido. El asesino lo esperaba escondido detrás de una viga con una azada en las manos. Un golpe certero en la parte posterior de la cabeza. Andreas Gruber, de 63 años, cayó inmediatamente y murió en segundos. Pero el asesino apenas estaba comenzando. Desde el establo gritó hacia la casa pidiendo ayuda. «¡Andreas se lastimó! ¡Vengan rápido!». Cacilia, la esposa de 72 años, fue la siguiente en responder. Corrió al establo, probablemente esperando encontrar a su esposo herido accidentalmente. Otro golpe de azada. Cacilia cayó junto a su esposo. Luego fue el turno de Victoria. Tal vez comenzaba a sospechar cuando ni Andreas ni Cacilia regresaban, pero cuando escuchó gritos pidiendo ayuda desde el establo, no pudo ignorarlos. El asesino la estaba esperando. Victoria Gabriel, de 35 años, madre de 2 niños, murió de la misma manera que sus padres. Entonces vino la pequeña Cacilia, de apenas 7 años. Tal vez salió de la casa buscando a su madre. Tal vez el asesino tuvo que ir a buscarla. Lo que sabemos por la autopsia es lo más perturbador de todo. La pequeña Cacilia no murió inmediatamente. El golpe la dejó inconsciente, pero siguió respirando. Durante las siguientes horas, mientras agonizaba entre la paja ensangrentada, arrancó mechones de su propio cabello. Sus pequeñas manos estaban llenas de sus propios cabellos cuando la encontraron. Los cuerpos de los 4 fueron apilados en el establo, uno encima del otro, cubiertos con paja y herramientas agrícolas, como si el asesino quisiera ocultar su trabajo, pero solo temporalmente. Después, el asesino entró en la casa, subió las escaleras hasta el cuarto donde dormía el pequeño Joseph. Un niño de 2 años, un bebé que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Un golpe en su cuna y Joseph murió instantáneamente. Maria Baumgartner estaba en su habitación. Tal vez despertó con los ruidos, tal vez trató de esconderse. La encontraron en su cama, también con heridas de azada en la cabeza. 6 personas, una familia completa y su empleada, todas muertas en menos de 1 hora. Pero la historia más horrible aún no había comenzado.
porque el asesino no se marchó de Hinterkaifeck, se quedó a vivir allí. Lo que pasó a continuación desafía toda lógica humana normal. Durante los siguientes 3 días completos, mientras 6 cadáveres yacían en el establo y la casa, el asesino permaneció en Hinterkaifeck. No se marchó inmediatamente después del crimen, no huyó despavorido, se instaló en la casa como si fuera su nuevo hogar. Encendió fuegos en la chimenea familiar todas las noches, cocinó comidas completas en la cocina donde María había planeado trabajar, se sirvió de los platos de la familia Gruber, durmió en sus camas. Pero lo más enfermizo es que tuvo la granja funcionando, alimentó a todos los animales, ordeñó las vacas cada mañana y cada noche, recogió los huevos de las gallinas, como si fuera el nuevo dueño legítimo de la propiedad. Se terminó todo el pan fresco que había en la despensa, cortó carne del granero y la cocinó, bebió la leche de las vacas que él mismo había ordeñado. Mientras tanto, a unos metros de distancia, 6 cuerpos se descomponían lentamente en el frío establo. El sábado 1 de abril, 2 vendedores de café, los hermanos Hans y Edward Chirowski, llegaron a Hinterkaifeck para tomar pedidos. Era su ruta regular, conocían bien a la familia Gruber. Tocaron a la puerta de la casa. Nadie respondió. Gritaron los nombres de Andrea y de Victoria. Silencio total. Pero podían ver humo saliendo de la chimenea. Los animales hacían ruido en el establo. Era evidente que alguien estaba cuidando la granja. Los hermanos caminaron alrededor de la propiedad durante unos minutos, pero finalmente decidieron irse. Asumieron que la familia habría salido temporalmente. No tenían ni idea de que probablemente el asesino los estaba observando desde alguna ventana, esperando que se marcharan. El martes 4 de abril, el mecánico local Albert Hofner llegó a reparar un motor que había estado dando problemas. Era un trabajo programado desde hacía semanas. Hofner trabajó en el patio durante 4 horas y media. Durante todo este tiempo escuchó a los animales moverse en el establo. El perro de la familia ladraba ocasionalmente desde dentro del granero. Hofner después le dijo a la policía que le había parecido extraño no ver a ningún miembro de la familia, pero asumió que estaban ocupados con otras tareas. Completó su reparación y se marchó. Ahora hablemos que mientras Hofner trabajaba tranquilamente en el patio, el asesino probablemente lo estaba observando desde la casa, esperando a que se terminara y fuera. Y que los ladridos del perro que Hofner escuchó no eran de un animal jugando, eran los ladridos desesperados de un perro que había estado oliendo la muerte durante días. Para el martes 4 de abril, varias personas en los pueblos cercanos comenzaban a preocuparse. La pequeña Cacilia había faltado a la escuela durante varios días sin explicación. La familia no había aparecido en la misa del domingo, algo completamente inusual para ellos. Lorenz, un granjero vecino que tenía una relación compleja con la familia Gruber, decidió investigar. Lorenz era sospechoso de ser el padre biológico del pequeño Joseph y tenía una llave de la granja. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Lorenz envió primero a su hijo Johann de 16 años y a su hijastro Joseph de 9 para que verificaran la situación. Los muchachos regresaron sin haber visto a nadie, pero reportaron que los animales parecían estar bien cuidados y que había visto humo saliendo de la chimenea. Preocupado, Lorenz decidió ir personalmente a Hinterkaifeck, acompañado por 2 vecinos, Michel Paul y Jacob Silg. Cuando llegaron a la granja, encontraron todas las puertas cerradas con llave. Tuvieron que romper la cerradura de la puerta del establo para entrar. Lo que vieron ahí los marcó por el resto de sus vidas. 4 cuerpos humanos, apilados como sacos de grano, cubiertos de sangre seca, paja y herramientas agrícolas. El olor de la muerte llenaba el aire frío del establo. Andreas Gruber en el fondo, su esposa Cacilia encima de él, luego Victoria y en la parte superior de la pila macabra el pequeño cuerpo de Cacilia de apenas 7 años. Pero aquí es donde el comportamiento de
Lorenz se vuelve extremadamente sospechoso. En lugar de huir o llamar inmediatamente a las autoridades, sacó una llave y entró solo en la casa. Cuando sus acompañantes le preguntaron por qué había entrado solo cuando era posible que el asesino aún estuviera ahí, Lorenz respondió que había ido a buscar al pequeño Joseph. Encontró a Joseph muerto en la cuna y a Maria Baumgartner muerta en su habitación. 6 personas, 3 generaciones de una familia más una empleada inocente, todos asesinados brutalmente. Pero las acciones de Lorenz esa tarde, su conocimiento de dónde encontrar una llave, su decisión de entrar solo a la casa, su aparentemente falta de sorpresa, lo convertirían inmediatamente en el primer sospechoso. La policía llegó al día siguiente, pero para entonces la escena del crimen ya había sido contaminada. Decenas de curiosos habían invadido la propiedad, habían movido cuerpos, cocinado comidas en la cocina, alterado evidencias y básicamente destruido cualquier pista forense que pudiera haber dado con el asesino. El médico forense Johann Baptist Aumüller realizó las autopsias directamente en el establo. Confirmó que una azada había sido el arma homicida para los 6 asesinatos y los crímenes habían ocurrido entre las 6 y las 7 de la tarde del 31 de marzo. Pero también relevó el detalle más perturbador, que la pequeña Cacilia había permanecido consciente y con vida durante varias horas después del ataque, arrancando mechones de su propio cabello mientras agonizaba. La investigación se extendió durante décadas y se centró en múltiples sospechosos. Lorenz permaneció como principal sospechoso durante años. Su comportamiento extraño, su acceso a la casa y sus comentarios posteriores que mostraban conocimiento íntimo de los detalles que solo el asesino debería saber. Carl Gabriel, el esposo supuestamente muerto de Victoria. Algunos testigos afirmaron haberlo visto después de 1914. Si había regresado para descubrir la relación incestuosa y el hijo que no era suyo. Por otra parte, los hermanos Gump, miembros de un grupo paramilitar que habían sido sospechosos en otros asesinatos múltiples. Incluso un posible asesino serial estadounidense llamado Paul Müller, según una teoría moderna que conecta Hinterkaifeck con los crímenes similares en Estados Unidos. Pero a pesar de décadas de investigación, múltiples arrestos, interrogatorios intensivos y teorías que van desde la venganza personal hasta asesinos en serie internacionales, nunca se presentaron cargos contra nadie. El caso fue oficialmente cerrado en 1955, sin resolución, sin justicia, sin respuestas. En 2007, estudiantes de la Academia de Policía de Baviera reexaminaron el caso usando técnicas forenses modernas. Llegaron a un consenso sobre quién era el sospechoso más probable, pero se negaron a revelar el nombre por respeto a sus descendientes. La verdad se fue con ellos a la tumba. Hoy, si visitas el lugar donde una vez estuvo la granja Hinterkaifeck, solo encontrarás un pequeño monumento de concreto perdido entre los campos bávaros. La casa fue demolida menos de un año después de los asesinatos, porque nadie quería vivir en un lugar donde había ocurrido tanto horror. Pero las preguntas siguen ahí, más de 100 años después. ¿Quién mató a la familia Gruber y a María? ¿Por qué se quedó 3 días completos viviendo con los cadáveres? ¿Cómo conocía tan bien la distribución de la casa? ¿Por qué los animales no ladraron durante los asesinatos? Y la pregunta más perturbadora de todas, si el asesino fue capaz de vivir tan cómodamente entre 6 cadáveres durante 3 días, manteniendo la granja funcionando, cocinando, durmiendo, ¿qué tipo de monstruo era realmente? Algunas respuestas simplemente nunca las sabremos. Algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad para siempre. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete para más crímenes olvidados que el tiempo no ha logrado resolver. Dale like si crees que merece ser recordada y déjame en los comentarios tu teoría. ¿Quién crees que fue el asesino de Hinterkaifeck? La próxima semana
te traeré otro caso anterior a 1950 que desafiará todo lo que crees haber sabido de la naturaleza humana. Hasta entonces, que duermas bien.